Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 57 de la segunda temporada. ¿Quién te habla? Ariel Tejera, y estamos como siempre con Juan Manuel. Hola Juan, Muy buenos días, ¿cómo va, Ariel? ¿Todo bien? ¿cómo estás Juan? Todo bien acá, Bueno, me alegro mucho. cerrando otra semanita. Una semanita bastante movida, ¿no? En el plano político, en los mercados, Mucha turbulencia política, mucha turbulencia bueno, política, tal pre-campaña cual. electoral en provincia de Buenos Aires, ya una instancia clave, Cada y vez después más, vendrán las nacionales. más temperatura está Uf, levantando no solo el clima, sino también la campaña, ¿no? Tenemos, bueno, sí, una semana bastante intensa, bastante movida en el Congreso, la oposición moviéndose bastante en este contexto. Y bueno, bueno, muchas noticias que fueron derivando en bastante volatilidad en los mercados. Y bueno, y el gobierno intentando atajar estos movimientos, intentando llevar un poco de paños fríos y poner un poco de orden en los mercados, en las finanzas, en la economía, con algunas medidas nuevas esta semana, que las vamos a estar analizando a la brevedad. Y bueno, y tenemos un invitado muy especial hoy, ¿no? sí, así es, que nos va a comentar un poco cómo está el termómetro del productor agropecuario, ¿no? Visión, sensaciones, Tal cual. Así que bueno, una muy linda entrevista para entender qué está viendo el productor así es. o cómo le está viviendo el productor, ¿no? Bueno, para arrancar, Juan, si te parece, arrancamos un poquito con los Dale, a ver, temas comentame un económicos. poco qué pasó en estos mercados financieros bastante enrarecidos, ¿no? Estos días. Y bueno, el contexto de la macro, un poco para arrancar por esa parte. Tal cual. Bueno, arrancamos la semana con una nueva licitación, ¿no? Del Tesoro, una licitación que también estuvo apuntalada por algunas medidas, entre ellas algunas medidas del Banco Central. El gobierno logró refinanciar cerca del 114 de los vencimientos, o sea, en realidad refinanció la totalidad y hubo una colocación adicional. Ujú. Así que hubo como una absorción adicional ahí, o colocación adicional de títulos, con tasas, convalidando tasas elevadas, ¿no? Así que, digamos, ahí sintiéndose el contexto, ¿no? Dejándose también sentir en lo que fue esta nueva licitación del Tesoro. El Banco Central, por su parte, también se movió esta semana, intentando justamente limitar un poco toda esta volatilidad que estamos viendo. Endureció la política monetaria, elevó encajes, eh, justamente intentando, como decimos, no controlar un poco la liquidez. Aumento de encajes, que bueno, es una política que se viene sucediendo ya a lo largo de las últimas semanas. eh, y una suba de encajes, ¿no? Con la posibilidad, ¿no? De justamente incorporar títulos a modo de encajes, así que eh, facilitando o intentando facilitar en algún punto el movimiento del Tesoro también. Por otra parte, tuvimos también otros cambios en la normativa del Banco Central sobre el cierre de la semana en lo que tiene que ver con la posición global neta de moneda extranjera de los bancos. Que, bueno, justamente un movimiento no menor, que cayó bastante mal, o por lo menos así, se notó entre las entidades financieras, porque justamente cambió la forma de computar el posicionamiento global en moneda extranjera de las instituciones, que pasa a ser diario, y además también se implementaron algunas restricciones para las operatorias del último día del mes desde el gobierno para intentar limitar un poco la volatilidad en los mercados de futuros y spot de dólar en un momento donde se están sintiendo, ¿no? Las presiones. Eh, Bien, eso lo que tiene más que ver con política cambiaria y lo que fue haciendo el Tesoro. Y bueno, y pasando a mercados, como decimos, ¿no? Todo esto en un contexto de mucha efervescencia. em, lo que fue pasando en el Congreso, también algunas escenas de violencia que vimos en la semana, todo, bueno, le suma calor, inestabilidad a los mercados, inversores que deciden esperar y ver, quien tiene que tomar decisiones empresariales no también, digamos, se empieza a enrarecer un poco todo el clima en un año no electoral, bueno, como suele pasar en nuestro país, estamos ya bastante acostumbrados.
En esta semana la bolsa retrocedió medio en dólares, los índices medio en dólares cayeron. El dólar operó de nuevo en otra semana con volatilidad, cerrando con una ligera suba en el spot y también con futuros en alza, a pesar de las medidas implementadas por el Banco Central. Eh, Como siempre suele ocurrir en estos años electorales, también, bueno, mucha búsqueda de cobertura y también uno lo puede ver en las tasas implícitas de acá a octubre aproximadamente, ¿no? Que están bastante calientes. Y pasando, tasas implícitas de dólar, y pasando a pesos, a las tasas de pesos, siguen también muy calientes con efectivas mensuales llegando a ubicarse en torno al 4% aproximadamente, algunos instrumentos puntuales. Eh, y bueno, y bonos y títulos del gobierno en dólares con fuertes caídas el lunes, un inicio de semana bastante negativo para los títulos del gobierno, con recuperación parcial en las ruedas sucesivas y el riesgo país que tendió a escalar, tocó algún pico, bueno, para cerrar la semana en torno a, o un poco por encima, mejor dicho, de los 800 puntos básicos. Así que de nuevo ahí reflejando, ¿no? Justamente la inestabilidad que se está viviendo, ¿no? Eh, Así que bueno, el gobierno, como estuvimos viendo, entre lo que fue la licitación con un rollover un poco mayor a los vencimientos, las medidas del Banco Central también, todo esto, no, lo que uno ve es el gobierno no intentando activar todas las palancas que va teniendo a disposición para intentar contener el dólar, frenar un poco la volatilidad en este escenario, ¿no? Así que bueno, ese es la Bien, la síntesis verdad que fue que pasando en la semana. excelente resumen de la coyuntura un poco, bueno, política, digo, política monetaria, cambiaria y el impacto que tuvo en los mercados esta semana, ¿no? Tal cual. Bueno, Juan, ¿y nos contás un poco qué pasó en Chicago? Sí, por supuesto. Pasando al agro, precios y comenzando por Chicago, la verdad que tuvimos una semana bastante acotada en lo que es movimientos de precios así, rueda a rueda. Cuando uno mira la variación de precios semanal que miramos siempre, primero aclarar, estamos viendo ya la posición noviembre para soja y diciembre para maíz y trigo, porque todo lo que es septiembre ya entra en periodo de delivery y bueno, de alguna manera deja de ser referencia. Antes que me olvide, feriado el día lunes en Estados Unidos por el Día del Trabajo, así que sin mercado de Chicago y por lo tanto me imagino un mercado también bastante estable acá, digo, en cuanto a precios, salvo que se mueva mucho el tipo de cambio. Y bueno, variaciones de precios, soja, pérdidas de $1,50 acumuladas en la semana, poco, y maíz y trigo subiendo alrededor de $2 o $3, ¿no? Precios de mercado que en realidad siguen bastante condicionados por lo que es el desenlace de la campaña americana, donde la cosecha de maíz, ya se sabe, va a ser récord, y la de soja muy buena también en líneas generales. Desde lo climático no habría mayores amenazas para lo que sería el tramo final ahora de definición de rindes. Y tengamos en cuenta que ya en septiembre va a estar entrando algo de maíz y después, bueno, octubre y noviembre ya fuertemente cosechándose maíz y soja, digo, para tenerlo en cuenta el periodo estacional, digamos, de baja de precios por cosecha en Estados Unidos. En maíz hubo algunos datos alentadores sobre el comportamiento de la demanda externa y eso permitió de alguna manera contrarrestar un poco tanta debilidad de precios. Contrario a eso en soja, mucha preocupación por la ausencia de China, por el lado de la demanda, que estaría concentrando lo que es la originación full en Sudamérica, principalmente Brasil y Argentina y algo en Uruguay también. Esta semana teníamos reunión en Washington entre funcionarios chinos y estadounidenses, al menos hasta el viernes, sin noticias concretas sobre negociaciones que se puedan estar dando y en parte, bueno, el mercado acusando más decepción que optimismo, te diría, respecto a este tema, o por lo menos estos últimos días. Y bueno, en trigo precios estables, también bastante limitados por la muy buena oferta a nivel global, por todo lo que es la cosecha en el hemisferio norte. Respecto a eso, consultoras privadas estiman 86 millones de toneladas para Rusia, que es un gran volumen, no es récord, pero es muy bueno. Y bueno, ya mirando el hemisferio sur, cosecha que va a estar entrando en octubre, noviembre y diciembre. Para Australia, en primer lugar, esperan una muy buena cosecha, que se estaría ubicando entre 32 y 35 millones de toneladas. Y bueno, acá en nuestro país, sin estimaciones concretas aún, pero bueno, para todo lo que es el trigo a nivel nacional, en muy buenas condiciones, muy buen estado, salvo lugares, bueno, con algunos anegamientos que recibieron muchas lluvias y algo de preocupación, ¿no? Y bueno, además hay que tener en cuenta que para este fin de 30 de agosto, la clásica tormenta de Santa Rosa, se esperan muchos milímetros en casi todo el área productiva a nivel nacional. Lluvias que se estarán dando durante el sábado y domingo, según los pronósticos. Bueno, hay que ver qué saldo nos deja, pero bueno, según los mapas hay regiones que podrían
acumular 50, 70 y hasta más de 100 milímetros. Y se habla incluso de algo más a lo Y mejor para los próximos días. sí, sí, después la semana que viene, bueno, hay que ver si eso después cambia o no, pero también algo de inestabilidad y posibilidad de que se sigan dando lluvias en algunos lugares. Y bueno, esto por un lado, a ver, va a permitir acumular importantes reservas de humedad, pero bueno, también hay que ver hasta qué punto no llega a ser una demora para todo lo que es el avance de siembra de maíz de primera durante septiembre, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente esto que comentabas vos, tema trigo, es este escenario, ¿no? Un escenario bastante complicado a nivel internacional para el trigo, y que se deja sentir en las cotizaciones. Los precios locales bastante golpeados, ya ubicándose por debajo de los $190 para lo que son las posiciones a cosecha. Un número que, digamos, preocupa, ¿no? De Sí, tocarse. sí, una lástima cuando tuvimos esos momentos de 200, $205, no aprovecharlo, siempre esos momentos ahí para cerrar precios objetivos, cubrir márgenes, no hay que dejarlos pasar. Y bueno, teniendo en cuenta este contexto, de vuelta a remarcar las posibilidades de precio de cosecha de Sí, soja mayo tal y cual. maíz. Soja mayo, cierre del viernes más o menos, $296, ahí cerca de los 300, por ahí con algún condicional o alguna estrategia comercial un poquito más sofisticada, se puede llegar. Y maíz abril, también $175 a cierre del viernes. No descuidar, tocar los 180 no me parece un mal precio de maíz, así que bueno, siempre seguir de cerca el mercado y agudizar un poquito la parte comercial. Bueno, Ariel, con motivo de la salida de un nuevo barómetro del agro, este informe que elaboran desde el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y que nos da bimestralmente un seguimiento interesante sobre distintos aspectos del sector agropecuario en Argentina, hoy vamos a conversar con un invitado frecuente de Agromercados, Carlos Steiger, que es profesor de la Universidad Austral y director del MBA en agronegocios. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo andan? Un gusto escucharlos. Igualmente, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Por Bueno, favor. Carlos, la idea es, bueno, que nos compartas esta suerte de síntesis de los destacados del barómetro. Vimos algunas cosas llamativas. Entendemos que esto abarca el periodo julio-agosto, ¿no? Y bueno, la idea era conversar un poco sobre los indicadores y el relevamiento en general. Perfecto, sí, sí, con mucho gusto. Como ustedes saben, este Ag Barometer Austral se publica en forma bimensual desde el año 2018, desde octubre del 2018. Nace de un acuerdo que tenemos con la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Ellos comenzaron con un Ag Barometer de Estados Unidos con el apoyo del Chicago Mercantile Exchange en el año 2015, o sea, un tiempo antes a nosotros, lo hacen en forma mensual, pero bueno, en el 2017 Michael Langemeyer, director del proyecto, vino acá, nos ayudó con la metodología y después nos volvió a visitar en el 2022. O sea que este índice se basa en 5 preguntas estructurales que las repetimos permanentemente, después hacemos algunas preguntas que tienen que ver con la coyuntura. Hay 2 subíndices, uno de condiciones presentes y otro de expectativas futuras. Se les pregunta, bueno, cómo está su situación financiera con respecto al año anterior. Después les pregunta si es un buen o un mal momento para invertir. Esos son los que constituyen el índice presente y con relación al futuro preguntamos cómo ve el productor su situación financiera particular en los próximos 12 meses, cómo ve el sector agropecuario en los próximos 12 meses y finalmente cómo lo ve en un mayor horizonte de tiempo, es decir, en 5 años. También metodológicamente, porque eso para validarlo y que sea representativo estadísticamente, son 400 encuestas telefónicas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y también hay un cruce de segmentación, una parte por niveles de facturación y otra parte
por actividades principales. O sea que en general está validado. Creemos que los resultados que obtenemos de esta muestra, bueno, se pueden extrapolar al universo. Así que por eso, en general y con la consistencia, ¿no es cierto?, de haberlo hecho permanentemente, bueno, creo que también nos da un buen panorama de tendencias, movimientos, etcétera. Bueno, ¿y la muestra es siempre la misma o va cambiando por ahí año a año? No, no, la muestra cambia, no es un panel. O sea que Claro, nosotros tenemos más o menos una base de 6.000 productores. O claro, sea que aleatoriamente eso se va haciendo. No es un panel donde todos son los mismos. O sea que Bien. eso sí, lo chequeamos con Purdue, ellos lo hacen de la misma manera y creemos que también, que no les quita, al contrario, le da validez al estudio. la verdad que una Un linda, gran laburo, sí. sí, un muy buen trabajo y bueno, y que está muy bueno, ¿no? Para ir siguiendo, ¿no? El sentimiento del agro en cierto Sí, punto, ¿no? sí. Bueno, Carlos, y pasando a los indicadores actuales, bueno, vimos que se registró un importante deterioro en lo que es tema de expectativas de inversión de los productores agropecuarios. ¿Qué se encontraron allí? Un poco, bueno, cuáles son los motivos o la coyuntura que explica esta situación, a qué se debe. Ok, perfecto. Nosotros, bueno, este índice, por ejemplo, el puntual, ¿no es cierto?, del mes de julio, agosto, hay una caída en el índice total que no es demasiado significativa, de un 2%, pero caen realmente bastante más las condiciones presentes. Y dentro de las condiciones presentes, el componente de inversión. O sea que si además para tener un poco una visión un poco más amplia, no puntualmente a veces de un mes, si lo comparamos con la última medición del 2024, que fue en noviembre del 2024, ahí vemos que sí, que hay caídas importantes. Es como que de alguna manera este índice en todos los años que lo estamos relevando, es como que noviembre del 2024 marca un pico en todo. Y a partir de ahí empieza un deterioro por distintas razones. Este deterioro es en general el 15% del general. Si uno ve las condiciones presentes es mayor, es un 30%, y si uno ve específicamente las decisiones de inversión es un 59%. O sea que, en definitiva, es lo que nos está, bueno, un poco llamando la atención, ¿no es cierto? Vemos que el futuro se mantiene más o menos con caídas, pero se mantiene estable. Pero el tema de las decisiones de inversión sí, realmente impacta, porque en noviembre del 2024, que en definitiva, después del desastre climático que había sido 2022, 2023, 2024, la campaña había sido razonable, los precios también razonables, y bueno, ahí se dio, y el gobierno también, la situación macroeconómica también nos parece que viendo para atrás estaba más estable que ahora. Entonces, todo ese combo de alguna manera generó un gran optimismo, pero ahí después empieza una caída fuerte. ¿No es cierto? Hay una caída importante en enero que por condiciones climáticas más que todo, pero después llueve, se recupera algo en marzo, sobre todo estábamos ahí en Expo Agro, pero después sí, ya realmente cae. Y bueno, nosotros pensamos que en definitiva, lamentablemente hoy no se están dando las condiciones para las inversiones en activo fijo, que evidentemente requieren un horizonte de planeamiento de 4 o 5 años, ya sea en maquinarias, equipos o incluso vientres en ganadería, cuando las perspectivas de la ganadería son buenas. Estamos viendo que en vez de haber una recomposición de stock, el stock ha caído también. Entonces, ¿cuáles son las razones? Bueno, un poco cuando uno analiza el por qué invertir, yo creo que un tema básico es la rentabilidad, primer punto, ¿no es cierto? La rentabilidad obviamente depende de ingresos y de costos. Probablemente los precios internacionales de los granos, oleaginosos, etcétera, no son buenos, son bajos.
También durante bastante tiempo y antes de la liberación, bueno, del cepo había un encarecimiento de los costos en dólares muy grande, ¿no es cierto? Yo creo que ahí eso impactaba sobre la rentabilidad. Y bueno, y pienso también que en este mes en particular, toda esta turbulencia que hay hoy en los mercados financieros está afectando negativamente. Evidentemente, cuando uno va a hacer un cálculo, ¿no es cierto?, de la inversión, uno genera, obviamente, la rentabilidad, un cash flow proyectado, pero después hay una tasa de descuento. ¿A qué tasa se va a financiar esa inversión para calcular los indicadores? Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que si bien el gobierno dice que es algo transitorio hasta las elecciones, pero bueno, en el corto plazo, cuando uno ve estas tasas de interés, realmente desalientan cualquier tipo de inversión, no hacen no factible ningún tipo de inversión. Y eso incluso lo vemos, que después podemos pasar a otro tema, que los productores todavía tienen granos en su poder, tienen soja, etcétera, pero en definitiva, ustedes vieron que mayoritariamente un 80% lo van a usar, lo guardan no para especular, no para hacer carry trade, para meterlo en la bolsa, sino que de alguna manera lo que están haciendo es primero, incluso este informe último de la Bolsa de Comercio, donde un 70% de la producción es en campos arrendados. Bueno, hay que pagar arrendamientos con distintos tipos de acuerdos, pero también hay que financiar los insumos. O sea que, en definitiva, me parece que es eso. Y entonces, yo creo que claramente a 12 meses la campaña va a ser buena, normal, pero cuando uno piensa en un horizonte más largo de inversión que tiene dos efectos, ¿no es cierto? En el corto plazo es un componente de la demanda agregada junto con el consumo. Entonces, eso necesariamente afecta el nivel de actividad. El gobierno mismo dice que sabe que estas altas tasas de interés van a afectar el nivel de actividad, pero es el precio que hay que pagar para llegar con el dólar estable hasta octubre. Pero bueno, ese sería y en el mediano largo plazo no invertir genera pérdidas en competitividad. Y hay un montón de estudios que demuestran que Argentina ha perdido competitividad en el agro, fundamentalmente con Brasil. O sea que ese es un poco el panorama con relación a la inversión. Sí, clarísimo y bueno, totalmente lógico, ¿no? Que en este contexto de rentabilidad ajustada en general, en el agro, en toda la cadena, y bueno, incertidumbre en mercados financieros que dificulta un poco el hecho de los cálculos y las proyecciones, bueno, tenga impacto negativo en las decisiones de inversión. Bien, Sí, y bueno, pasando a lo que es el índice de confianza en los productores, también vimos algún que otro cambio ahí. mira, el índice de confianza, bueno, hay un cierto, digamos, estabilidad en lo que es el futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el índice general cae un poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, el productor en el corto plazo, hoy, en términos de condiciones de liquidez, está razonablemente bien. O sea, que es como que hay un tema que no son iguales la rentabilidad y la liquidez. Pero bueno, es como que el productor en términos de liquidez está razonablemente bien. Además vemos que justo cayó el 26 de julio, fue cuando el presidente Milei en la rural, bueno, anunció, bueno, que esa baja que había sido transitoria se reimplantaba y era permanente, esa baja parcial. A partir de ahí incluso está publicado en el estudio que cambia el ánimo de los productores, que venían muy mal hasta el 26 de julio y ahí mejora, ¿no es cierto? O sea que en definitiva, en Justo el condiciones. bimestre tuvo una parte mixta, ¿no? Un primer mes negativo y después mejoró a partir de agosto, digamos. Exacto, exacto. O sea que de alguna manera vino, bueno, eso es lo que nos lleva a veces cuando la encuesta que hicieron lo hacemos en 3 semanas más o menos, bueno, a veces dónde cae Claro. eso. Es decir, yo creo que en otros países esto a lo mejor no es tan así, pero en la Argentina vivimos día a día. Así que nuestros estados de ánimo cambian todos los días. Pero bueno, y en definitiva, si lo mirás con relación al futuro, en los próximos 12 meses, hay un cierto, digamos, optimismo. O sea que lo que yo pienso, lo que pensamos, ¿no es cierto?, cuando analizamos,
es que bueno, creemos que estamos, y siempre pasa en los contextos electorales, preelectorales, estamos en el medio de la turbulencia. O sea que bueno, dependerá un poco de los resultados de octubre, qué es lo que pasa, pero en definitiva se piensa que todo este ordenamiento macro, el ordenamiento fiscal, la baja de la inflación, etcétera, ayuda mucho, pero bueno. Pero es condición necesaria, pero no suficiente. Yo creo que hay que pasar de allí ya a lo que podría ser ya una estrategia de desarrollo, de crecimiento. O sea que evidentemente sin esta estabilidad macroeconómica no se puede hacer ninguna decisión, pero lamentablemente no alcanza y siempre está en el campo pendiente el tema de las retenciones, que el productor argentino está en una desventaja competitiva contra cualquier otro de los países competidores del mundo. O sea que esa es una mochila muy grande que algún día el productor espera, porque todavía confía en el gobierno, que si las cosas, si el modelo de alguna manera se solidifica, va a cambiar. Por eso hay más optimismo en el futuro que en el presente. Bien. Bien, bueno, Carlos, mencionabas antes el tema de la cantidad de stock o de grano en poder de los productores todavía pendiente de venta. Y bueno, quería saber un poco con qué números se encontraron en el relevamiento y también veo que hay algunos datos referidos a lo que es la dinámica de fijación de precios y bueno, con qué destino le darían al remanente que queda por comercializar. Sí, mira, nosotros por lo menos una muestra, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí, generalmente sí. hemos visto que en general es bastante representativa, es que solamente un 24% de los productores dijeron que habían vendido todo. Y después, bueno, segmentamos un poco con distintos porcentajes de retención de stock, ¿no es cierto? Y vemos que hay un 30% de los productores que todavía tienen un 50% de la producción sin fijar precio. O sea que de alguna manera son cifras importantes. Es como que hubo cuando en ese momento, junio creo que fue cuando parecía, bueno, que no que como se dio, que en ese momento no se prorrogaba la baja de retenciones, hubo una gran venta y fijación de precios. Y después medio esto se tranquilizó, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, cuando nosotros preguntamos después, bueno, ¿para qué guardan qué o qué piensan hacer con eso? Y mayoritariamente, un 80 y pico % dicen que no venden porque son reservas para pagar alquileres y para pagar todo lo que serían los insumos, los costos de la próxima campaña. Hay un pequeño porcentaje que tienen la espera que puedan mejorar los precios internacionales. De todos modos, hay un tema que con este movimiento que se dio del dólar, ¿no es cierto? Y, es como que en pesos, bueno, los precios de los productos han aumentado, ¿no es cierto? Eso evidentemente ha mejorado, pero en general no es que estén especulando ni que vayan a subir mucho los precios, ni que vayan a bajar la retención, ni nada. Es como que en definitiva dicen, bueno, esto lo guardo porque lo voy a aplicar para la próxima campaña. O sea que después no sé si quedará algún excedente para hacer otro tipo de inversión, pero en principio el grueso es para autofinanciarse porque con estas tasas de interés evidentemente resulta muy difícil. También nos decían las industrias, los insumeros, ustedes lo deben conocer mejor que nosotros el tema, pero que a diferencia de otros años en que el productor se apuraba para comprar, ahora están comprando de acuerdo a sus necesidades. O sea que eso es bueno, porque en el sentido de que al no haber esa expectativa inflacionaria en la cual uno se quería sacar los pesos de encima y convertirlos en stock en cualquier cosa, hoy el productor eso es mucho más prudente, o sea que va vendiendo en la medida que necesita. O sea que eso me parece que es un cambio importante en el modelo de negocios. O sea que ese sería un poco las conclusiones. Queda bastante, pero en definitiva gran parte va a ser para financiar campañas, pero aparentemente se va a hacer con cierta calma. En la medida de las necesidades se va a ir vendiendo. Bien. Eh, bueno, Bueno, perfecto. Bueno, clarísimo la parte comercial, ¿no? Bueno, un amplio consenso en que poco se estaría guardando, digamos, por una cuestión de expectativa de suba de precio
y sí mucho para forma de financiar el nuevo ciclo, ¿no? Y Exacto. ya que hablamos de nuevo ciclo, Carlos, ¿qué números encontraron con los temas referidos a, bueno, la decisión de siembra de la nueva campaña, ¿no? De los cultivos de verano, distribución de área. Sí, perfecto. Mira, sí, un poco lo que vimos es que de los encuestados, un porcentaje importante, nosotros le preguntamos primero si esta campaña de alguna manera iban a modificar un poco su plan de siembra de la campaña anterior y sí, un 45% dijeron que sí, que iban a modificarlo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente esa modificación apunta a sembrar más maíz y menos soja, en cuanto a cuál es el cambio central, ¿no es cierto? Y cuando uno dice, bueno, ok, ¿cómo voy a distribuir? Uno ve que sí, un 30% de la superficie, 28, va a ser maíz de primera, después soja un 28%, pero después también hay un porcentaje, un 15% que van a ser también trigo, soja de segunda. Y bueno, y después, bueno, de todo esto, un 15% trigo que, bueno, ya la siembra de trigo está finalizada con una buena superficie Sí, sí, sí. implantada, ¿no es cierto? Y está comenzando la siembra de girasol, que también, bueno, porcentualmente, digamos, es menor, pero también va a ser una siembra de 2 millones y pico de hectáreas, bastante importante. O sea que nos parece que ese es un poco el panorama en cuanto que después, bueno, habrá que proyectar las condiciones climáticas y cada cultivo, qué producción total tendremos. Pero por lo menos lo que nos dice esta muestra, que esas serían un poco las condiciones para la próxima campaña. Bien, buenísimo. Bien, bueno, bárbaro. La verdad que un panorama recontra completo de lo que es las sensaciones y la visión del lado del productor agropecuario. Sí, tal cual. Carlos, ¿cuándo sería la próxima actualización del barómetro? Mira, la próxima es septiembre-octubre, o sea que lo hacemos cada 2 meses, estaremos empezando más o menos, que bueno, por un lado, cuando empecemos en septiembre ya van a estar los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es relativo, las importantes son las de octubre, ¿no es cierto? O sea que yo calculo que el próximo lo estaremos publicando más o menos alrededor del 15 de octubre. Bueno, Y vamos a ver si las elecciones dejan algún claro, cambio en ves los que indicadores o a lo no. mejor por hacer el relevamiento bien ahí en esas semanas preelectorales puede llegar a tener alguna afectación, digamos, el tema, sobre todo la parte de decisiones de inversión y, no sé, en un contexto que pueda darse volatilidad y eso suele ser atípico, digamos, ese barómetro de esos meses. No, no, eso se da, te les digo que realmente cuando uno analiza toda la historia, a veces es pre-post, ¿no es cierto? Pero cuando uno analiza de alguna manera la historia del barómetro, cuando empezamos nosotros 2018, 2019, yo creo que las PASO del 2019 en agosto, cuando Alberto Fernández le gana por un porcentaje muy amplio a Macri, ahí se produce un desplome total. Básicamente del índice que después no se recupera, ¿no es cierto? Este, después, bueno, se empezó a dar, yo creo que eso tiene un piso de alguna manera, pandemia, hubo un montón de temas que profundizaron ese piso, cuando fue todo el problema de Vicentín, cuando después el gobierno prohíbe exportaciones de carne en el 2021, o sea que todo ese periodo del gobierno Fernández fue negativo y cuando empieza a presumirse que puede haber un cambio de gobierno, como después se da, empieza a subir otra vez. O sea que, en definitiva, es como que ahora, bueno, es como que hay una cierta turbulencia, es como que, en definitiva, parecía que todo iba a estar relativamente más tranquilo y que podía haber realmente, que probablemente lo haya, en las urnas un apoyo al modelo económico, pero últimamente hay algunos ruidos que, bueno, habrá que ver cómo se dan, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo vamos a seguir de cerca las dos, el pre y el post, según los resultados. Bárbaro, buenísimo. Bueno, Carlos, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias otra vez por participar en este espacio con nosotros. Tercera vez, creo, si mal no recuerdo. Así que bueno, Sí. nos volvemos a encontrar en alguna próxima más adelante. Gracias. Gracias, Bueno, Carlos. bárbaro, dicen que la tercera era vencida, pero vayamos por la cuarta No, entonces. no, no te vamos a liberar. Alguna más te vamos a convocar.
Listo, bueno, Bueno, muchas Carlos, gracias. saludos, buen fin de. Bueno, los invitamos Gracias a todos, igualmente. ¿no? Hasta luego. Hasta Los luego. invitamos a todos a seguir Sí, la todo el universidad y el informe completo material, que es tal cual. Tal mucho cual. más extenso con un montón de datos interesantísimos. Así que bueno, se nos fue otro capítulo, otro episodio de Agromercado, Juan. Así es, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.